En este vídeo aprenderemos a usar la calculadora de bolsillo para determinar cualquier logaritmo. Como sabemos, las calculadoras de bolsillo tienen una tecla específica para determinar logaritmos decimales, la tecla que en la calculadora se señala con las letras L o G. También tiene la calculadora una tecla específica para determinar logaritmos neperianos. L minúscula, N minúscula es la tecla con la cual podemos determinar logaritmos neperianos. Por ejemplo, la calculadora te dice que entre los números que tienen 8 decimales, entre los números con 8 decimales, este es el que más se parece al número irracional que llamamos logaritmo decimal de 2 y denotamos con esta ensalada de símbolos. También te dice tu calculadora que entre los números con 8 decimales, este es el que más se parece al número irracional que llamamos logaritmo neperiano de 2 y denotamos con esta ensalada de símbolos. Recuerda que dijimos que nosotros emplearíamos la letra L mayúscula en lugar de la L minúscula que emplea la calculadora. Pero ¿qué pasa si queremos determinar el logaritmo en base 5 de 217? Porque la calculadora no tiene una tecla específica para determinar logaritmos en base 5. Y lo mismo sucede si, por ejemplo, queremos determinar el logaritmo en base 1/2 de 13. La calculadora no dispone de una tecla específica para calcular logaritmos en base 1/2. O sea que a la hora de determinar estos dos logaritmos, nos quedamos de momento con el culo al aire. Para calcular este logaritmo y este otro, deberemos hacer un cambio de base. A continuación, describimos el caso general. Considera que queremos determinar el logaritmo en base k1, del número a. Y k1 no es 10, o sea, no es un logaritmo decimal, y tampoco es el número e, no es el logaritmo neperiano. O sea que en la calculadora no tenemos una tecla para calcular este logaritmo. Bueno, fíjate, bauticémoslo x. Así, de acuerdo con la definición de logaritmo, k1 elevado a x es igual a a. A partir de esta ecuación, si este número es igual a este, resulta evidente que el logaritmo en base k2 de este número es igual al logaritmo en base k2 de este otro número. Esta propiedad de los logaritmos nos permite expresar este ladrillo, expresarlo como producto de x por el logaritmo en base k2 de k1. Este número ha de ser igual al logaritmo en base k2 de a. A partir de esta ecuación, despejando x, trivialmente resulta lo que indicamos. Y claro, x es el logaritmo en base k1 del número a, resultando en definitiva que el logaritmo en base k1 de a es cociente entre el logaritmo en base k2 de a y el logaritmo en base k2 de k1, la famosa formulita de cambio de base en los logaritmos. Para ilustrarte sobre el uso de esta formulita, vamos a calcular el logaritmo en base 5 de 217 y el logaritmo en base 1/2 de 13. Fíjate, logaritmo en base 5 de 217. Si esto lo comparas con esto, resulta que lo que en el caso general es k1, en nuestro caso es 5. Lo que en el caso general es a, en nuestro caso es 217. Y como no nos chupamos el dedo, lo que en el caso general es k2, vamos a considerar que es 10 y por tanto estamos hablando de logaritmos decimales. Y así el logaritmo en base 5 de 217 es cociente entre el logaritmo en base 10 de 217 y el logaritmo en base 10 de 5.
O, si lo prefieres, puedes elegir K2 igual al número e, con lo cual estás hablando de logaritmos neperianos. El logaritmo en base 5 de 217 es cociente entre el logaritmo neperiano de 217 y el logaritmo neperiano de 5. Evidentemente tu calculadora te da esta información y esta con la tecla de los logaritmos decimales. La calculadora también te da esta información y esta otra empleando la tecla correspondiente a los logaritmos neperianos, con lo cual queda resuelto el problema de determinar el logaritmo de 217 en base 5. Y lo mismo en este caso. Fíjate, el logaritmo en base 1/2 de 13, considerando que K2 es 10 y por tanto estamos hablando de logaritmos decimales, el logaritmo en base 1/2 de 13 es cociente entre el logaritmo decimal de 13, que nos lo da la calculadora, y el logaritmo decimal de 1/2, que también nos lo da la calculadora. O, si lo prefieres, jugando con logaritmos neperianos, considerando que K2 es el número e, resulta que el logaritmo en base 1/2 de 13 es cociente entre el neperiano de 13 y el neperiano de 1/2. Esta información la da la calculadora, también esta, lo mismo que esta o que esta otra. En definitiva, como habíamos anunciado, mediante la calculadora de bolsillo y esta formulita podemos determinar el logaritmo en cualquier base, logaritmo de cualquier número positivo.